Listo, vamos a comenzar con la explicación de los distintos tipos de argumentos que se manejan dentro de Postgres. Comencemos con el argumento in. Listo. Espérenme, me ubico aquí en la otra pantalla. Listo. Listo, ya casi, listo. Bueno. Entonces, en Postgres los parámetros de tipo in representan un argumento, el argumento más común, y de hecho son el valor por defecto. Significa que si no se especifica explícitamente el tipo de parámetro, se toma como un parámetro de entrada o in. Estos argumentos se utilizan para recibir datos desde el exterior, ¿listo? Para trabajarlos dentro de la función. Estos han sido proporcionadas por el usuario o por el sistema que está utilizando operaciones internas, ya sea en un bloque de código. Es importante tener en cuenta que, aunque estos valores pueden ser modificados temporalmente dentro del cuerpo de la función, no se pueden devolver ni alterar directamente hacia el exterior. Listo, ya que su propósito es únicamente servir como insumo para el procesamiento interno. ¿Listo? Por lo tanto, si se necesita retornar un valor hacia el exterior o al llamador, se debe emplear otros tipos de parámetros como out o in-out. Vamos a ver el funcionamiento de los parámetros in. En primera instancia, recordemos este proceso de eliminación. Entonces, borro la función si existe de cuadrado y el tipo de parámetro que se está enviando. Entonces lo voy a ejecutar, luego podemos volverla a ver. Listo. Ahora, aclaro, estoy perdiendo conexión con el localhost, entonces se está demorando mucho lo que son las ejecuciones. Todavía no he definido por qué, pero vamos a ver. Entonces aquí ya dijo que había eliminado la función si existiera, ¿no? En este caso vamos a crear una función que calcule el cuadrado de un número usando la notación posicional. Ahora, ¿qué se refiere con esto? Que cuando nosotros estamos creando una función, nosotros podemos tener múltiples parámetros definidos acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un parámetro, otro parámetro, otro parámetro. Ahora recordemos que estamos trabajando con los tipos de argumentos in. Significa que estamos pasando entradas. Eso significa que si yo analizo este ejercicio 1, 2, 3, 4, estoy mandando 4 enteros como entrada para la función cuadrado. ¿Listo? Ahora, como yo no sé cómo puedo llamar, por ejemplo, este número que voy a mandar acá, ¿listo? Porque, por ejemplo, sería algo así. Entonces, ¿qué sucede si yo quisiera trabajar específicamente con el 1 dentro de lo que es la función? ¿Cómo hago para llamarlo? No hay una forma que yo me pueda dirigir a ese es el cuarto entero o llamarlo, por ejemplo, entero 4, 4, ¿sí? No. Postgres se inventó algo que se llama notación posicional. ¿Listo? Muy interesante. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué, del número de parámetros, le va a asignar que un número, ¿listo? Desde el 1 hasta el número deseado, en función de la cantidad de dígitos o de la cantidad de parámetros que se hayan enviado a la función. Entonces, en teoría aquí sería que pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 4. ¿Listo? Por la notación posicional. Y lo mismo cuando estamos mandando el procesamiento, él de una vez va a interpretar por notación posicional sobre qué valor estamos trabajando. ¿Listo? En este caso solamente vamos a trabajar con un valor, ¿listo? Que va a ser un entero 4 o int4, o también se le puede decir integer. Listo. Ahora va a recibir un entero y va a retornar un entero porque vamos a retornar el cuadrado de un número. Y miren que yo específicamente estoy diciendo retorne ya pesos 1 multiplicado por pesos 1. O sea, el valor que yo estoy enviando, vamos a ponerle aquí un 2, de una vez lo va a multiplicar. Entonces lo voy a ejecutar aquí. Listo.
recordemos, esperemos, listo, acá cuadrado. Entonces, ¿cómo se ve la salida? Mire que en la parte superior nos va a mostrar el nombre de la función, que en este caso sería cuadrado, luego el tipo de retorno, que sería integer, y luego la salida esperada, en este caso el cuadrado del 2, que sería 4. Bueno, pasemos a mirar este mismo ejercicio, pero ya colocando explícitamente que vamos a hacer o utilizar un parámetro de entrada. Cuando no se coloca, él lo toma de forma implícita, o sea, como por debajo de cuerda, y por defecto nos toma el in. Aquí lo estamos especificando. ¿Listo? Acá también está declaración. Estamos diciendo que vamos a trabajar con número, que es de tipo int. Este int puedo colocar integer, puedo colocar enter 4. ¿Listo? Y lo mismo, estoy retornando un entero. Y simplemente hago que el retorno sea una multiplicación del número por el número. En este caso voy a cambiarle aquí a un 4 y lo voy a retornar. Y obtenemos el resultado correspondiente, en este caso sería 16. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Va a ser la misma función, vamos a utilizar la palabra completa integer, recuerde que puede ser entero 4, int, ¿listo? Pero en este caso vamos a utilizar una variable local. Vamos a definir una variable que se llama resultado, ¿listo? Y va a ser de tipo integer. Es una variable local, significa que va a funcionar dentro de la función, ¿listo? En este caso, miremos la forma de declarar. Simplemente se coloca el nombre de lo que sería la variable, posteriormente el tipo de dato que va a almacenar y luego punto y coma. Y luego si vamos a hacer el proceso de asignación, entonces decimos que resultado va a ser 2 puntos igual, entonces pilas en este caso, que esta partecita es súper importante, ¿listo? Porque ahí es donde está ocurriendo la asignación. Entonces se hace número por número, entonces se calcula el cuadrado y se va a retornar como tal la variable que va a tener el valor a almacenar esa multiplicación. En este caso vamos a cambiarle acá y vamos a calcular. Miren que está utilizando el mismo nombre de la variable, perdón, el mismo nombre de la función, pero simplemente cada vez que yo la ejecuto, él la está haciendo que el all replace. Bueno, vamos a ver este último ejemplo de esta sección y aquí estamos hablando de un SQL puro. Si ustedes se fijan, aquí estamos hablando del lenguaje procedimental o perdón, procedure de SQL. Pero aquí estamos hablando de un lenguaje SQL, significa que nosotros para obtener un resultado de una multiplicación vamos a meterla dentro de un select, ¿listo? Lo mismo, pasamos por un parámetro, ¿listo? De entrada, mire que lo está agarrando de forma implícita, no le estamos colocando la palabra in, sino por debajo de cuerda, él lo está tomando por defecto. Retornar un entero y le estoy diciendo que seleccione que la multiplicación entre que pesos 1 contra pesos 1 y va a retornar el SQL. Lo mismo vamos a ejecutar aquí en esto. Recordemos que todo lo que sean comentarios no los ejecuta por lo que son comentarios. Listo, importante siempre el guión o slash asterisco y asterisco slash si son comentarios de multilínea. Listo, entonces ahí tenemos 64. Entonces importante, voy a compartirles estos archivos. Listo, ahora vamos a pasar a mirar el argumento out. En Postgres, el tipo de argumento out se utiliza dentro de la definición de una función cuando se desea que la función retorne uno o más valores sin necesidad de especificar una cláusula returns de manera explícita. Como observan, aquí se omite. ¿Listo?
A diferencia de los parámetros in, que solo sirve para ingresar datos a la función, los parámetros out permiten enviar datos desde el interior de la función hacia el exterior, es decir, son variables de salida que se asignan dentro del cuerpo de la función y luego se retornan automáticamente. ¿Listo? Esta característica hace que los argumentos out sean ideales para funciones que deben retornar varios valores al mismo tiempo, ya que Postgres interpreta que la función devuelve un récord compuesto por todos los parámetros de salidas definidos. Al declarar un parámetro como out, este actúa como una variable local dentro de la función, lo que permite asignarle un valor directamente con la instrucción ** sin necesidad de utilizar un return. Una vez finalizada la ejecución de la función, los valores asignados a este parámetro se devuelven en una tabla con columnas que llevan los nombres de dichos parámetros. Es importante recordar que los parámetros out se deben consultar utilizando select *from, el nombre de la función, ¿listo?, cuando hay más de uno, ya que no retornan un único valor escalar, sino una estructura tabular. A trabajar con los argumentos out. En este caso voy a borrar si ya existe la función, y esta función va a retornar el día actual, pero lo va a retornar como texto. En este caso miren que yo especifico un valor out, pero no estoy especificando returns. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, ya lo estamos especificando acá. Ahora, lo que son los valores, los argumentos que van a ser tipo out o los argumentos que van a ser in out siempre se tienen que especificar. ¿Por qué? Porque si no se especifican, lo va a colocar por defecto como un in. Entonces siempre tenemos que colocar la palabra reservada out. Entonces, mire, omitimos el returns. ¿Por qué? Porque ya tenemos el retorno acá, que va a ser tipo texto. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Una variable que se llama día. Listo. ¿Qué sucede? Esa variable ya está definida como texto. Listo, mire que ahí ya se hizo la declaración. Entonces, esta variable le voy a aplicar el toChar o la conversión a carácter. Toma el valor retornado de la función now y lo va a convertir a carácter, listo, teniendo en cuenta el formato, que en este caso va a ser día. Listo, ¿qué nos queremos que salga? El día de la semana, en este caso Monday o Friday, lo que sea. Listo, termina y el lenguaje. ¿Qué sucede? Mire que omitimos también la línea de returns. Si nosotros vamos a los ejercicios que estamos mirando anteriormente, ¿qué sucede? Ahí había el retorno, ¿listo? Y la línea de return. Independientemente de lo que estuviéramos haciendo, siempre estaba ¿qué? Returns y return, ¿listo? Muy importante eso. Pero, ¿qué sucede? Cuando estamos trabajando con el out, ya especificamos cuál es la salida. Es día, ¿listo? Bueno, en este caso lo voy a ejecutar completico. ¿Listo? Y me dice que es viernes. Obtener un día de la semana actual, pero especificando más valores. ¿Listo? Obteniendo que el día, otra vez viernes, lunes, lo que sea, y día 2 con la fecha específicamente numérica y el mes. ¿Listo? Entonces voy a utilizar día y día 2. Como ya estoy especificando la salida, que sería out, listo, no le coloco el rat, listo, y comienzo begin. Entonces día se va a mantener, pero aquí día le voy a colocar que tome este formato, que me aparezca si es viernes, lunes, lo que sea, luego el número y luego el mes que le corresponde, y luego el lenguaje. Lo voy a ejecutar nuevamente, lo ejecuto todo para que me elimine la función y me la vuelva a crear. A veces me pone problema esto, pero mire aquí lo importante de cuando estamos trabajando con varios retornos posibles, listo, en este caso día y día 2, ejecutar la función en la forma de select *from.
como si fuera una estructura tabular, lo que decía anteriormente en la explicación. ¿Listo? Esta es una estructura tabular. Si yo no lo coloco de esa forma, miren cómo quedaría. Lo ejecuto, un momento. Aparece desordenada y mire que aparece tipo record. Significa que es un tipo registro, o sea, compuesto una fila por varias columnas. Entonces, ¿cómo podemos fragmentarla? Pues teniendo en cuenta que la llamamos, listo, como si fuera una estructura tabular y la función fuera que el origen de una consulta select. Recordemos que en el front siempre vamos a colocar los nombres de tablas. Entonces, esto lo estamos trabajando como un origen. ¿Listo? En este caso, ya lo tenemos acá. A ver, ejecútese, ejecútese. Está perdiendo conexión al servidor. No entiendo qué pasa. Estaba funcionando muy bien hace unos días, pero terrible. Bueno, listo. Aquí ya está. Y miren que nos separa. Ya no es tipo record, sino es tipo text. Además de eso, nos está mostrando los nombres de las columnas como los nombres de parámetros de salida, en este caso. Listo. Nos vemos en el siguiente. El tipo de argumento in-out en Postgres, que combina las características de los parámetros in y out, lo que significa que pueden recibir valores como entrada y devolverlo modificado como salida. Este tipo de parámetro es especialmente útil cuando se desea trabajar sobre una misma variable a lo largo de la función, permitiendo modificar su contenido y retornar un nuevo valor sin necesidad de declarar una variable adicional. Al definir un parámetro como in-out, se habilita su uso como una variable local, que ya viene con un valor asignado al iniciar la función. Este valor puede ser consultado, modificado o utilizado en operaciones, y al finalizar de la función, el valor final que contenga esa variable será automáticamente retornado al llamador. Esto permite simplificar funciones que transforman o procesan un dato sin tener que usar estructuras más complejas de retorno. La invocación de una función con parámetros in-out también difiere ligeramente, ya que requiere pasar un valor inicial y luego se recibe como el resultado de ese mismo valor, pero actualizado. Este mecanismo es muy útil, por ejemplo, para realizar acumulaciones, transformaciones matemáticas, operaciones de texto o para mantener el seguimiento de un estado entre operaciones. Todo ello utilizando un solo parámetro que actúa como un canal bidireccional de información. Ahora vamos a trabajar con los parámetros o argumentos in-out. Significa que vamos a pasar un valor de entrada y esa misma valor va a ser retornado al final de la ejecución de la función al realizarse los procesos de actualización o trabajo que se haya hecho dentro de la función. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener una función que se llama duplicar valor. Va a recibir in-out. Recordemos, siempre debemos especificar los valores o los argumentos que son in-out y los argumentos que son out. El in es por defecto, entonces si usted no le coloca implícitamente le agarra que es un valor in. Listo. Ahora mire que independientemente que yo tenga simplemente in-out, no voy a tener retorno. ¿Por qué? Porque ya lo estoy especificando acá. ¿Listo? Ahora paso al begin. Entonces va a multiplicar el valor recibido por 2 y lo va a reasignar al mismo parámetro porque es in-out. ¿A qué me refiero? Este valor fue recibido, ¿listo? Y este valor se va a sobreescribir y luego lo multiplica por 2. ¿Listo? En este caso vamos a mirar, a ver si no tengo que borrar la función nuevamente. Creo que no. Listo. Aquí ya estaba la ejecución. Listo. Entonces voy a pasar que el valor de 100, listo, él va a recibir ese valor, listo,
100 lo va a multiplicar por 2, perdí ya conexión, 100 lo va a multiplicar por 2 y luego va a retornar como tal 200. Siempre va a ser lo mismo, va siempre a multiplicarlo por 2 y lo va a reasignar al mismo parámetro. Esperemos que haga la ejecución nuevamente. Va a tocar solamente mantener una conexión, dado el caso siga colocando problemas. Entonces, siempre que vean ese tipo de cosas, siempre traten de ir guardando. ¿Listo? Entonces esperemos, porque sí está supremamente bueno. Listo. Entonces aquí tenemos duplicar valor. Entonces lo mismo, si yo tuviera aquí, lo ejecuto, ya tenemos conexión al servidor, entonces significa que ya no hay problema en este sentido. Bueno, pero de todas maneras está ejecutadores de la 12, 17, 18, 9. Entonces aquí ya están los 20.000. Bueno, perfecto todo. Entonces ya vimos esto. Vamos ahora a pasar a mirar un cuadro comparativo. Listo. Entonces, esta comparación, el tipo de parámetro es un in, ese parámetro entra, listo, envía valores hacia dentro de la función. Tenemos los parámetros out, listo, él sale y obtiene valores al final de la función, listo, se van a retornar. Y in out es un parámetro que entra y sale, listo, modifica un valor recibido y lo devuelve. Vamos ahora a ver un ejemplo que utilice los tres tipos de argumentos. Listo, en este ejercicio vamos a crear una función que se llama resumen operación, que realiza en teoría dos cosas. La primera va a calcular la suma de A y B, listo, y la guarda dentro de una variable de salida llamada suma, y posteriormente va a multiplicar el valor inicial de producto por B y devuelve el resultado en producto. Listo, entonces veamos la ejecución. Entonces va a crear o reemplazar la función, el nombre de la función, listo, y vamos a especificar los parámetros. En este caso vamos a tener dos parámetros de entrada, listo, A y B, que ambos son un parámetro que es una tiene como un valor inicial y luego lo vamos a transformar en la ejecución. ¿Listo? Entonces, mire que no tenemos la línea de returns. ¿Por qué? Porque ya estamos definidos que vamos a retornar suma y producto. Las variables de salida, vamos a comenzar con suma. Entonces, suma va a ser igual a A más B. Listo. Ahora se actualiza multiplicándolo por B. Entonces, el valor que tenía B al inicio se va a reemplazar por la multiplicación que ahora le estoy planteando con B. Y vamos a ver la ejecución de la función. Vamos a pasar como valor ¿a quién? Al el 2. Luego vamos a que B sería 3 y 100 sería el producto inicial. Ese valor in que está a la expectativa de que de hacer un out. Y vamos a ejecutarlo. Listo. Esperemos un momento. Entonces miren que la suma de estos dos valores, 5, y la multiplicación o el producto lo va a hacer de 100 por 3, que sería el valor que se pasó en B. Entonces ahí tenemos toda la información sobre los distintos tipos de argumentos que hay, los in, los out y los in-out. Recordemos que cuando estamos trabajando con out, ya sea out solito o in-out, que no debemos colocar la línea del returns. Y cuando estamos trabajando con el in, significa que estamos recibiendo información para luego retornar algún otro valor definido dentro de la función que no necesariamente obedezca un parámetro, o sea, como lo hicimos en nuestro primer ejercicio, que retornábamos un entero, listo, pero simplemente lo definimos así. Bueno.